Todos necesitamos bendiciones de verdad, todos las queremos y las deseamos y las anhelamos porque es nuestro deber vivir. Pero bueno, para nosotros recibir esas bendiciones de Dios es necesario primero que todas las personas del mundo y sobre todo nosotros los creyentes, los cristianos, los que amamos al Señor, los que amamos al Señor, creamos que realmente Dios existe. Porque es que hay gente que no cree ni en Dios, pero diciendo yo espero mi bendición. Entonces estamos viendo que no están siendo acordes lo que hablan con lo que piensan y con lo que creen. Nosotros hemos visto muchas personas en el mundo, y hemos hablado con personas en el mundo que dicen que sabemos que tienen su vida más desorganizada, que hacen real, que un bulto de atrás, como dicen, y dicen, no, es que yo espero mi bendición. Y dos cosas decimos, pero eso, o sea, espera la bendición ¿de quién o de qué? Porque no saben ni quién es Dios, no conocen a Dios, no creen a Dios, no van a la iglesia, no oran, no... Entonces no sé por qué están hablando así. Entonces, hermano, yo pienso o no pienso, sino que es normal que nosotros debemos de ser acordes en lo que hablamos con lo que pensamos, en lo que creemos. Porque yo pienso que no está de acuerdo, hermanos, que creer en ser bendecido sin ni siquiera conocer el corazón, la mente o la voluntad de parte de quien vienen las bendiciones. Yo tengo que conocer el corazón, la mente, tengo que conocer la voluntad de Dios para saber y entender que vienen de parte de Dios las bendiciones. Y como todo en las cosas de Dios tiene un orden perfecto, porque Dios es un Dios de orden, lo primero que necesitamos nosotros es entender, hermanos, que si nosotros deseamos la bendición de Dios, es necesario primero que conozcamos a Dios, que le creamos a Dios, que creamos en Dios, que conozcamos su palabra y sobre todo, hermanos, que nosotros obedezcamos su palabra. Porque ¿cómo vamos a pretender nosotros ser o querer ser bendecidos si no conocemos el que nos bendice? Si no creemos en quien nos bendice, si no conocemos su palabra. ¿Y cómo pretendemos ser bendecidos, hermanos, si ni siquiera andamos en obediencia en su palabra? Como decía la pastora ahorita, todas las bendiciones tienen una condición. Y muchos dirán, no, es que muchos cantan del mundo dicen, no, yo le prometo a Dios que este domingo voy a la iglesia, pero si me sale también milagrito. Y acuérdense que los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. Yo pienso que por ir a la iglesia el domingo tengo derecho a que el Señor me haga el milagro. Pero estoy pensando, hermanos, en la carne, porque los pensamientos míos son totalmente diferentes a los pensamientos de Dios. Dios piensa de manera totalmente diferente a nosotros. Ahora, para conocer a Dios y recibir sus bendiciones, hermanos, es necesario entender, es necesario comprender y poner en práctica su palabra. Es necesario entender, comprender y poner en práctica su palabra. Porque si no conocemos, si no entendemos y mucho menos si no colocamos en práctica la palabra de Dios, ¿cómo pretendemos ser bendecidos? O sea, es lógico que yo me merezco un premio si hago algo bueno, pero si vivo en desobediencia, si vivo las cosas en contra de la palabra de Dios, ¿cómo va a pretender yo querer ser bendecidos? La palabra del Señor es muy clara. La palabra es muy clara cuando nos dice en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, en los dos testamentos dice que es necesario no solamente creer en Dios, sino que necesitamos creerle a Dios y obedecer su palabra si queremos ser bendecidos. Eso es la palabra de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si tú quieres ser bendecidos, tienes que conocer, creer en Dios, creerle a Dios y sobre todo vivir en obediencia. Acompáñenme por favor al libro de Josué 1:8. Josué 1:8 nos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué? Todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. O sea, cuando dice todo, es todo. No solamente vamos a pensar en que los materiales, lo económico, no, es todo te saldrá bien. Entonces, hermanos, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Mateo 12:24 nos dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? De la boca. Entonces, hermanos, usted dice que cuando
este libro no se apartará de tu boca, es porque ya está en nuestro corazón, porque ya está la palabra de Dios implantada, plasmada en nuestro corazón. O sea, de lo que estamos hablando, de lo que nunca se apartará de mi boca, es lo que tengo en mi corazón. Y cuando tú escudriñas la palabra de Dios, cuando estudias la palabra de Dios, cuando te metes en la palabra de Dios, eso es lo que queda en nuestro corazón. Y cuando tú hablas, lo que habla tu boca es lo que está en tu corazón. Por eso dice aquí Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, no es solamente de vez en cuando coger la Biblia cuando estamos en una necesidad. ¿Cuál es el Salmo 23? Porque es que esa es la religiosidad y la creencia que hay. Mucha gente llega a una de las casas y está la Biblia puesta ahí en la entrada, Salmo 23. El Salmo 91. El Salmo 91, o sea, tienen como decir un salmo, como decir una marita, como algo que es de ellos. Le pregunto, oh, qué bonito leer la Biblia. No, yo siempre la permanezco en el Salmo 91 o el Salmo 23, porque dice el Señor sus promesas ahí. Pero no es eso. No es solamente decir, yo tengo la Biblia y la abro en el 23. No, dice Josué 1:8 que de día y de noche meditaremos en él, en ella. O sea, necesitamos nosotros, hermanos, de día y de noche leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Pero ¿para qué nos dice el Señor que meditemos, que de día y de noche en la palabra de Dios? No solamente para decir yo me sé la Biblia, no, está diciendo que meditemos de día y de noche en Él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Es que más claro no puede ser. Necesitamos que no se aparte de nuestra boca la palabra del Señor, la ley del Señor, la Biblia, que no se aparte de nuestra boca. Necesitamos, hermanos, meditar en ella, leerla, escudriñarla, pasar tiempo en ella de día y de noche, pero no solamente para quitar nuestras penas, no, sino dice la palabra de Dios que para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en Él está escrito. Y hay una promesa. Si hacemos eso, si nosotros simplemente hacemos lo que la palabra dice la promesa, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá ¿qué? Bien. Bien. ¿Quién no desea hacer prosperar el camino? Todos, ¿verdad? Yo por lo menos deseo que mi camino prospere todos los días, que el de mi familia prospere, el de mis hijos, el de mi esposa, que la iglesia prospere todos los días, que la vida espiritual, hermano, física, material, emocional de cada uno de ustedes prospere cada día. Eso es mi deseo. Entonces yo tengo, hermanos, que comenzar a disciplinarme, comenzar a entender que mis pensamientos son totalmente diferentes a los del Señor, que los pensamientos de Dios son totalmente diferentes a los míos, y que si yo pienso que porque voy a leer la Biblia a raticos o que de vez en cuando voy a ser bendecido, estamos equivocados. O si pienso que porque tengo mi Biblia en el Salmo 91, en el 23 va a ser bendecido, estamos equivocados. Dice la palabra de Dios claramente que no tiene que apartarse de nuestra boca y que debemos meditar de día y de noche en ella, y que tenemos que hacer y vivir, tenemos que comprometernos, hermanos, a que la palabra de Dios se haga rema en nuestra vida, que se haga viva, o sea, que lo que yo hablo y predico y hago sea de acorde, hermanos, con lo que yo estoy creyendo y con lo que estoy leyendo de la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir yo soy cristiano y andar por ahí por el mundo haciendo locura, ¿no? Entonces, cuando dice la palabra de Dios en el término usual traducido como la ley, porque dice que guardaremos este libro de la ley, la palabra traducida como la ley es el Torá. Todos saben que el Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, pero el Torá significa la voluntad revelada de Dios para su pueblo. Entonces decimos que es la ley denota o significa para nosotros que es la instrucción divina que Dios nos dio a nosotros. Esa es la ley de la palabra que dice la ley, es que es la instrucción divina que Dios nos dio a nosotros. Mucha gente dice, no, es que el Antiguo Testamento está abolido, y no está abolido. El Nuevo Testamento y el Viejo Testamento es exactamente parte de la palabra de Dios. Y cuando Dios habló para su pueblo, está hablando para nosotros y para las generaciones venideras. Porque la palabra de Dios fue escrita en el pasado, para los antepasados, para nosotros en el presente y para nuestras generaciones venideras. La palabra dice que el cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará.
Entonces, la gente que cree que es que el Antiguo Testamento ya está abolido, están totalmente equivocados. No está equivocado. Entonces, la palabra, cuando dice que este libro de la ley, denota es que este libro es la instrucción divina que Dios nos dio a nosotros. Es el mensaje, es la instrucción, es lo que Él nos está diciendo, cómo debemos vivir nosotros nuestra vida para que podamos ser el pueblo de Él, para que podamos ser bendecidos, para que podamos estar, hermanos, en una relación con Él de amor y de amistad, o sea, que podamos ser el pueblo de Dios. Entonces, si meditamos nosotros un poquito en Josué 1:8, vemos claramente, hermanos, que existe una conexión bíblica específica entre la meditación y la práctica de Dios. ¿Y qué? Entre la meditación y la práctica de la palabra de Dios, ¿con qué? Con la bendición. Porque ahí estamos viendo claramente, porque dice que si nosotros escudriñamos la palabra de día y de noche, y si hacemos lo que dice la palabra de Dios, la conexión viene enseguida. Dice que todo prosperará y todo nos saldrá bien. Entonces hay una conexión, hermanos, una conexión bíblica específica entre la meditación y la práctica de la palabra de Dios. ¿Con qué? Con su bendición. Como decía antes la pastora, que toda bendición tiene su condición. Y créanme que eso es cierto, hermano. Nosotros somos tan bendecidos porque somos bendecidos y si andamos como andamos, ¿cómo seríamos de bendecidos si anduviéramos, hermano, como la palabra de Dios decía que andemos? O sea, si yo soy bendecido con lo desobediente que soy, con las cosas que hago a esa mi manera, mi voluntad, y soy bendecido, soy más que bendecido, ¿se imagina usted la vida de nosotros cómo sería si en realidad fuéramos fieles a su palabra? ¿Se imaginan las bendiciones de Dios que caerían sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra descendencia, sobre nuestra iglesia, sobre nuestro país, sobre el mundo entero, si en realidad nosotros fuéramos un poquitico obedientes a la palabra de Dios? Si fuéramos un poquitico obedientes a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando vemos nosotros a lo que dice el libro de Josué 1:8, si meditamos un poquito claramente, hermanos, vemos que no es lo mismo leer que meditar. No es lo mismo leer que meditar. Porque leer, tú coges una revista y la lees y ya. O coges la Biblia y la lees y ya. Meditar, hermanos, es mirar la palabra de Dios, leerla, escudriñarla, pensar en ella, qué está diciendo el Señor, qué me quiere decir a mí, qué me está diciendo que haga, para qué yo puedo poner, en qué puedo poner en práctica yo la palabra de Dios, hermanos. Porque es que muchos leen la Biblia, pero muy poco la entienden. Y no se trata de leer la Biblia, trata de entenderla, se trata de que nosotros conozcamos lo que quiere decir la palabra de Dios, que nosotros vivamos la palabra de Dios, que la coloquemos en práctica. Tu salvación no va a venir porque leas la Biblia. Mucha gente dice, no, es que yo tengo salvación porque me he leído la Biblia 4 veces y en diferentes versiones. La Reina Valera, Dios habla hoy, Dios es sencillo. No se trata de leer la Biblia. Se trata de que nosotros meditemos en la palabra de Dios, entendamos la palabra de Dios y sobre todo vivamos la palabra de Dios. De eso se trata. No se trata de que lea la Biblia, sino se trata de que viva la palabra de Dios. Dicen que debemos leer la Biblia para tener sabiduría, ¿verdad? Debemos de creer en ella para ser salvos y debemos de vivirla para ser ¿qué? Santos. Entonces nosotros debemos entender que no se trata solamente de leerla, se trata de meditar y entenderla, o sea, saber lo que está diciendo la palabra de Dios. Muchos adquieren información, pero no meditan. Muchos dicen, no, es que me leo la Biblia varias veces, pero sus vidas siguen siendo exactamente igual. Sus vidas no cambian, sus vidas no han transformado. Y ese es el resultado de leer la Biblia por leerla. Pero si tú lees la Biblia y la colocas en práctica, tu vida tiene que cambiar. Nuestra vida tiene que cambiar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de ¿qué? De doble filo, que penetra ¿hasta dónde? Hasta los tuétanos. Hasta los tuétanos. Entonces no es cualquier revista que estamos leyendo, no es cualquier información, es la palabra viva y eficaz, hermano. Cuando el Señor le encargó a Josué que sucediera a Moisés como líder, estamos hablando de Josué 1:8,
El Señor le dijo a Josué, tienes que, te encargo que ahora seas el líder del pueblo. Pero el Señor le dijo, antes de que tomes ese cargo, ese liderazgo, le dijo, estudia constantemente este libro de instrucciones. Le dijo, medita en él de día y de noche. ¿Para qué? Para asegurarte de obedecer todo lo que el Señor le estaba mandando, de todo lo que estaba escrito. Y haces solamente esto, te digo entonces que va a prosperar toda tu alma y todo te andará bien. Eso fue lo que el Señor le dijo a Josué 1:8 cuando Moisés murió y Josué tomó el liderazgo. El Señor le dijo, vas a ser líder, pero antes de ser líder tienes que meditar en la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, vive la palabra de Dios. Y si tú vas a hacer esto, yo te aseguro que todo te irá bien, en todo lo que tú hagas, todo lo que tú pretendas, todo te irá bien. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice a los Efesios, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En qué? En Cristo. Hermanos, yo quiero que leamos con atención lo que dice este versículo. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En qué? En Cristo. Si nosotros leemos cuidadosamente este versículo y le ponemos la atención en lo que está diciendo, acá lo está afirmando algo muy especial y algo importante. Y es que cuando dice en su palabra que bendito sea el Dios y Padre del Señor Cristo, que nos bendijo con bendición, ahí en ese momentico está hablando en pretérito pasado. Está diciendo que ya fueron impartidas nuestras bendiciones en el pasado, pero que esas bendiciones están en el lugar celestial listas, disponibles para que tú y yo las podamos disfrutar. Dice claramente, nos bendijo con toda bendición, dice la palabra de Dios, con toda bendición espiritual en los lugares que celestiales en Cristo. O sea que tus bendiciones ya están allá arriba, mis bendiciones ya están arriba. Lo único que necesitamos nosotros es ir a tomarlas. ¿Para qué? Para disfrutar de ellas. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? No simplemente con decir, Señor, hoy voy a leer la Biblia, pero necesito un favor. No simplemente decir, Señor, el domingo a la iglesia, pero el lunes necesito un favor. Así el Señor no trabaja con nosotros. Dice la palabra de Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En qué? En Cristo. Hermanos, acá nos está afirmando que ya están nuestras bendiciones, que ya hemos sido bendecidos, que ya fuimos bendecidos. O sea, que el Señor ya dispuso las bendiciones. Pero ahí es donde viene la gran necesidad y la urgencia de conocer lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Sobre qué? Sobre las bendiciones. Es ahí donde tú y yo y la gente tiene que aprender y estudiar y enseñar y mirar cuál es la gran necesidad que tenemos nosotros de qué, de aprender lo que dice la palabra de Dios sobre las bendiciones. En Juan 15:5 nos enseña el Señor a través del apóstol que es necesario permanecer en Él y Él en nosotros. ¿Para qué? Para llevar ¿qué? Fruto. Dice en Juan 5, dice, es necesario que tú permanezcas en mí y yo en ti. ¿Para qué? Para que lleves ¿qué? Mucho fruto. Esto nos permite ver, hermanos, que las bendiciones de Dios están ¿qué? Condicionadas. Las bendiciones de Dios están condicionadas ¿a qué? A la obediencia y a la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todos sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Bien, mis amados hermanos, yo quiero decirles que el corazón de Dios no se mueve por lástima. Dios no va a decir, ay, mi hermanita está llorando, voy a ver qué necesita. El corazón de Dios no se mueve por lástima. El corazón de Dios se mueve únicamente ¿por qué? Por fe, por obediencia. No vas a creer que aunque tú llegues a llorarle a Dios y a derramar lágrimas, Dios te va a bendecir. No, el corazón de Dios se mueve por fe y por la obediencia. Amós 3:3 dice, ¿andarán los juntos si no están de acuerdo?
Tenemos que estar de acuerdo con Dios. Tenemos que estar de acuerdo con el Señor. Tenemos, hermanos, que saber y entender y conocer la voluntad de Dios, conocer el plan de Dios, conocer a Dios y creerle a Dios para andar los dos juntos. Porque es que la palabra es clara, no pueden andar los juntos. Si uno quiere ir para el norte y otro para el sur, y si no se ponen de acuerdo, no pueden andar. Uno va para otro para acá. Entonces, si tú quieres ser bendecido, si queremos recibir la bendición de Dios, si queremos, hermanos, comenzar a disfrutar lo que Dios realmente ha decretado para nosotros en las bendiciones, tenemos, hermanos, que comenzar a estar de acuerdo con Dios. ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo con Dios? Buscando a Dios, leyendo su palabra, meditando su palabra, andando en obediencia y cumpliendo su palabra. No hay de otra manera. Muchos quieren ser bendecidos, pero pocos quieren buscar la bendición. Todos quieren que la bendición les llegue por obra y gracia del Espíritu Santo, que se sienten ahí y que la bendición de Dios le va a llegar. Y nosotros tenemos que saber que las bendiciones están ¿qué? Condicionadas. Hermanos, muchas personas creen que Dios tiene la obligación. Muchas personas dicen que Dios tiene la obligación de bendecirme, simplemente porque tiene una necesidad. Dicen, no, es que Dios es de misericordia y me ve sufriendo, Él tiene que bendecirme. ¿Por qué? ¿Qué? Porque Dios nunca llega tarde. Yo he escuchado que la gente eso. Yo estoy esperando eso porque Dios nunca llega tarde. Pero se sientan ahí a esperar la bendición, pero no hacen nada por buscar la bendición, esperando que Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a la hora que tiene que llegar. Y eso no, en cierta parte eso es equivocado. Dios nunca llega tarde, es verdad, pero tú tienes que hacer tu parte. Dios nos deja hacer a nosotros lo posible y Él hace ¿qué? Lo imposible. Entonces no nos sentemos a esperar la bendición de Dios, sino comencemos, hermanos, a practicar, comencemos a colocar en práctica lo que la palabra de Dios dice. Que es necesario, hermanos, que nosotros vivamos en la Biblia, que estudiemos la palabra, que meditamos. Es necesario, hermanos, que nuestra boca no sea parte del libro de la ley. Es necesario que nuestro corazón esté lleno, inundado de su palabra. Es necesario, hermanos, que conozcamos la palabra de Dios y que la leamos. ¿Para qué? Para practicar la palabra de Dios, para colocarla por obra en nuestra vida. Entonces, decíamos que el Señor no bendice, hermanos, simplemente por lástima. El Señor bendice cuando las personas tienen fe, cuando tienen obediencia. Entonces muchos dicen, Señor, tú conoces mi necesidad y por eso tienes que bendecirme, porque hoy necesito tanto tu bendición. Pero no dicen, Señor, tú conoces mi corazón y tú sabes mi desobediencia, mi rebeldía y mi pecado. Eso no lo dicen. Dicen, Señor, tú conoces mi necesidad y tienes que bendecirme. Pero no dice, Señor, tú conoces mi corazón, mi rebeldía y mi pecado. ¿Cómo pretendemos nosotros, cómo pretende este mundo ser bendecido? Si andan en rebeldía, si andan en el pecado, si andan apartados del Señor. Miremos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28. Este capítulo nos habla de las bendiciones de la obediencia. Y más abajo de las consecuencias de la obediencia. Entonces vamos a ver la bendición de la obediencia. Deuteronomio 28, nos dice la palabra de Dios, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones ¿de qué? De la tierra. Volvemos a encontrar lo mismo, que cada bendición tiene ¿qué? Una condición. Dice, acontecerá, o sea, quiere decir que sucederá, que va a pasar, que va a ocurrir, pero dice, acontecerá, en otras palabras está diciendo que si nosotros oímos, que si nosotros escuchamos atentamente la voz de Jehová, nuestro Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que Él nos dice hoy en su palabra. Pero ¿qué dice aquí? Que nosotros tenemos que oír y que escuchar. Pero lastimosamente cuando el pueblo de Dios está escuchando una prédica, cuando el pueblo de Dios está leyendo la palabra de Dios, está pensando en cualquier otra cosa menos en lo que Dios está hablando. ¿Cuánta gente viene a la iglesia y estamos en medio del servicio y están pensando, cuando salga tengo que ir a hacer el mercado, tengo que ir a correr para allá, tengo que ir a para acá? No están escuchando, están oyendo, no están escuchando. Están leyendo la palabra de Dios, lo que Dios le está hablando a través de ellos, pero están pensando en su mente,
ay, mañana tengo que ir temprano a hacer tal vuelta. Entonces no estamos haciendo que la palabra de Dios dice. Acontecerá que si oyes atentamente, tenemos que oír atentamente. Dice que va a suceder, que va a pasar, que va a ocurrir cuando nosotros comencemos a escuchar que atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que Él nos dice hoy. Y dice la palabra de Dios, también Jehová nuestro Dios nos exaltará sobre todas las naciones ¿de qué? De la tierra. Entonces, es importante, hermanos, no solamente que vengamos a la iglesia a oír lo que dice el pastor hoy. Es importante que escuchemos lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Porque gracias a Dios aquí lo que se predica es la palabra de Dios. Amén. No estamos predicando nuevas teologías, no estamos predicando aventuras, ni estamos predicando testimonio, estamos predicando es la palabra, la santa y bendita palabra del Señor Jesucristo. Entonces, si seguimos leyendo, hermanos, vamos a encontrar una a una las bendiciones que Dios nos tiene para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, ¿y qué? Y te alcanzarán. Te alcanzarán, dice la palabra de Dios. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Volvemos a encontrar la condición. Que tú puedes estar aquí o puedes irte para la Conchinchina, pero la bendición de Dios va atrás de ti y te alcanzará. ¿La condición cuál es? Escuchar la voz de Dios. Si oyeres la voz de ¿qué? De Dios. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Ahí es donde me pregunto, no te has preguntado tú muchas veces, pero Señor, ¿por qué no me llegan tan seguidas de bendiciones? Porque simplemente nosotros estamos simplemente deseando, pidiendo, pero no estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice. No estamos escuchando la palabra de Dios atentamente, no estamos escudriñando, no estamos buscando a Dios, simplemente estamos esperando que Él nos bendiga a nosotros sin nosotros hacer ese mínimo esfuerzo. Versículo 3 dice, serás bendito en la ciudad y bendito en el campo. Está bendiciendo el lugar donde nos encontremos, está bendiciendo el lugar donde tú estás. No importa que estés fuera de tu país, no importa que estés en tu país, no importa que estés, está diciendo que bendito serás tú en la ciudad y bendito serás tú en donde, en el campo. El Señor te está prometiendo que te va a bendecir donde quiera que estés tú. Mucha gente dice, no, es que me tengo que volver por mi país porque es que yo pienso que ya está mi bendición. No, tu bendición está donde Dios quiere que esté. Y te va a alcanzar la bendición, en la ciudad o en el campo, pero te va a alcanzar la bendición. Si tú escuchas atentamente la palabra de Dios y pones por obra sus mandamientos. Puedes estar acá en Colombia, en Venezuela, en tu país, en la China. Si tú escuchas la voz de Dios y pones en práctica la bendición de Dios te va a alcanzar. Y vas a ser bendito en la ciudad y bendito en donde, en el campo. Versículo 4 dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de que tus ovejas. Está bendiciendo ¿qué? Nuestra provisión. Está bendiciendo nuestro trabajo. Está bendiciendo lo que nosotros hacemos con nuestras manos, porque dice bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y el rebaño de ¿qué? De tus ovejas. Están todas las áreas de nuestra vida escritas ahí. Versículo 5, bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será tu entrar y bendito tu salir. Hermanos, es increíble si nosotros escuchamos leemos esto es lo que es la palabra de Dios, alcanzamos a ver, hermanos, que no se queda una área de nuestra vida sin que esté cubierta por las bendiciones del Señor. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Hasta el Señor está bendiciendo a nuestros enemigos cuando vienen contra nosotros por un camino, pero por 7 van a huir de nosotros. El Señor está bendiciendo aún, vuelvo al versículo 4, bendito el fruto de tu vientre. Está bendiciendo nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, porque bendito el fruto de tu vientre.
Versículo 8. Jehová te enviará su bendición ¿sobre qué? Sobre tus graneros y sobre todos aquellos que pusieres tu mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, dice que Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y en todo aquello que tú coloques tu mano. En todo aquello que tú toques va a ser bendecido y prosperado. El Señor nos está diciendo que si nosotros simplemente leemos su palabra, la entendemos y la colocamos en práctica, si vivimos lo que la palabra de Dios nos enseña, simplemente con eso vamos a tener todas esas bendiciones. No sé por qué se nos hace tan difícil a nosotros hacer lo que el Señor dice. Nosotros queremos ser bendecidos, pero no queremos aportar nada. Versículo 10 dice, el 9, te confirmará Jehová por pueblo suyo, por pueblo santo suyo, como lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieses en qué, en sus caminos. O sea, nos está dando el Señor las bendiciones, pero siempre nos está recordando, siempre nos está enseñando, nos está diciendo que siempre hay una condición. Te confirmará Jehová por pueblo suyo santo, como lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Versículo 10 dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, ¿y qué? Y te temerán. Versículo 11, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová tu Dios juró a tus padres que te había de dar. Hermanos, no hay un área de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, que no esté cubierta por la bendición de Dios. No hay otro anhelo, no hay otro deseo que tú tengas que no esté ya cubierto aquí. El Señor está bendiciendo nuestra entrada, nuestra salida, nuestro fruto de tu vientre, nuestro trabajo, nuestra descendencia, nuestro pensamiento, nuestro andar, nuestra salud. Está diciendo que si vienen a atacarnos por un camino vendrán y por necesidad de ti. O sea, nos está mostrando las grandes bendiciones que el Señor está prometiendo en su palabra aquí para ti y para mí. Versículo 12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿En dónde? El cielo. El cielo, abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir todas las obras de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás que prestado. Hermano, lean estas bendiciones, pero cójanlas, apóyense de ellas. No simplemente por leerla, ay qué bonito, no, apropialas porque son para ti. El Señor está diciendo que nos bendijo ya desde el pasado para nuestro futuro, y estas bendiciones están en el cielo, están en los lugares celestiales para que tú y yo vayamos a tomarlas. Es como por decir, el Señor te dijo, Giselle, yo tengo aquí en este banco, te tengo una cuenta con $5 millones, pero tú tienes que ir al banco a reclamarlos. No se van a ir sentadita llegando, ella tiene que ir al banco, llenar un cheque, comenzar a andar en su bendición. Eso dice el Señor a nosotros. Las bendiciones están ahí ya decretadas, ya están en el cielo, en los lugares celestiales, pero tú tienes que hacer tu parte. No te sientes a esperar las bendiciones, no te sientes a esperar que te lleguen las bendiciones por desgracia. Hermanos, leamos la palabra, entendamos la palabra y practiquemos la palabra. La palabra dice que vendrán sobre todas bendiciones si escuchamos atentamente la voz del Señor de Dios. ¿Para qué? Para poner por obra todos sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son gravosos, dice la palabra de Dios. Los mandamientos no son gravosos. Versículo 13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Vemos que el Señor vuelve otra vez ahí y nos remacha lo mismo.
nos repite lo mismo, que si obedecemos y los cumplimos, que si obedecemos, que si andamos en los estatutos, que si obedecemos su palabra, nos está recalcando y recalcando y recalcando. No es solamente, hermanos, esperar y creer que Dios va a llegar, no, es que nosotros tenemos que colocar nuestra parte. Dios conoce tu necesidad, mi necesidad, y Dios está ansioso por bendecirte, por bendecirme, pero Dios necesita que nosotros nos movamos en fe, necesita que nosotros le creamos a Él, necesita que entendamos lo que Él quiere para nosotros. El Señor está más preocupado por nuestra salvación que por nuestra comodidad aquí en la tierra. Lo que la gente piensa es diferente. La gente está más preocupada por la comodidad aquí en la tierra que por su salvación. Y los pensamientos de Dios son totalmente diferentes de nuestros pensamientos. Mucha gente cree que las bendiciones es lo que vamos a tener aquí en efectivo y aquí en el bolsillo, pero el Señor está más preocupado por tu salvación y la mía que por nuestra comodidad aquí en la tierra. Entonces, versículo 13 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Versículo 14 dice: y si no te apartarás de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Hermanos, la palabra de Dios es muy sencilla. Cualquiera la entiende. Simplemente tienes que dedicar tu vida, hermanos, a buscar de Dios, a leer su palabra, a entenderla y a colocarla por obra. Y dice el versículo 14, dice: y si no te apartares de todas las palabras de Jehová que yo te mando hoy, ni andares detrás de dioses ajenos y les sirves. ¿Cuáles son los dioses ajenos que el mundo nos presenta? El dinero, el trabajo, El poder, la plata, la fama, ¿verdad? Eso es lo que nos presenta. Y mucha gente deja de seguir a Dios por estar siguiendo, buscando fortuna. Y no saben que nuestra riqueza ya está en el cielo. Entonces, nuevamente, hermanos, si deseamos ser bendecidos o recibir las bendiciones que el Señor nos tiene, es necesario revisar primero nuestra relación con Dios. Escúcheme bien lo que va a decir. Si tú deseas la bendición de Dios, si quieres la bendición de Dios, es necesario primero revisar la relación que tienes con Dios. Es necesario que revises la relación que tienes con tu esposa, con tu esposo. Es necesario que revises la relación que tienes con tus hijos, con tus padres. Es necesario, hermano, que revisemos la relación que tenemos con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestros hermanos en sangre, con nuestro prójimo, hermanos, y estar dispuesto a compartir esas bendiciones. Porque ¿cómo voy a llegar yo a pedirle a Dios que me bendiga si estoy andando en contra de su palabra? Si estoy andando en fornicación, si estoy andando en adulterio, si estoy andando en pecado, si estoy andando en mentiras. ¿Cómo voy a pedir yo? ¿Cómo voy a tener yo cara de venir al Señor a pedirle que me bendiga, que me dé bendición, si yo estoy andando en contra de su palabra? Simplemente entendamos eso. Si el Señor nos pide andar en santidad y en obediencia, necesitamos nosotros primeramente revisar cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, cómo está nuestra relación con el prójimo. El Señor nos manda a que nosotros amemos al prójimo. ¿Cómo podemos nosotros pedir bendiciones si no estamos andando en obediencia? Porque cuando Dios nos bendice, es necesario que nosotros comencemos a entender que la bendición que Dios nos da es para compartir, para bendecir a los demás. Lo que por gracia tú recibes, por gracia tienes que entregarlo. Cuando Dios nos bendice, es para que seamos ¿qué? De bendición. Cuando Dios te bendice a ti, no es para que tú cojas la bendición y la guardes y te escondas con la bendición, sino es para que tú cojas la bendición y la compartas al pueblo de Dios, para que compartas a tu prójimo. Dice Génesis 12:2, dice el Señor cuando le habló en Génesis, que dijo: yo haré de ti una nación que grande. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué dice? Y serás de bendición. No le dijo: te voy a bendecir, y te voy a que te escondas con tu bendición. No, le dijo el Señor: yo haré de ti una nación grande,
te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y serás que de bendición. ¿Qué estás haciendo con tu bendición? ¿Qué estamos haciendo con las bendiciones que Dios nos da? ¿La estamos compartiendo o simplemente la estamos atesorando para nosotros porque a veces nos escapen? Hermanos, para terminar, es necesario que nos examinemos y antes de pedir bendiciones, pidamos perdón. Antes de pedir bendiciones, pidamos perdón. Porque nosotros somos muy prontos para pedir, pero muy tardos para dar. Antes de nosotros llegar, sí, Señor, dame un trabajo nuevo, dame salud, dame... Pensemos y analicemos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestra relación? ¿Cómo está tu relación con tu esposa, con tus hijos, con tus padres? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Lees la palabra? ¿Buscas de Dios por lo que Él es o por lo que Él te da? Antes de pedir bendición, pidamos perdón. Padre, te damos gracias, Señor de los cielos, por este día, Señor, por esta tu palabra, Dios mío, Señor.